hay una hipótesis, gracias. Sin embargo, hay una hipótesis un poco más humilde que explica el por qué estamos encontrando genes linaje restringidos. Y es la hipótesis de irrastreabilidad. Entonces, cuando uno busca genes a lo largo del árbol de la vida, y uno encuentra que si uno mapea la similitud de una secuencia a lo largo de la distancia evolutiva en distintos organismos, la similitud de esta secuencia va decayendo de manera más o menos exponencial, hasta que llega un punto donde los programas que normalmente utilizamos para detectar homólogos, ya sea BLAST, Hammer o alguno de estos nuevos alineadores estructurales, llegan por debajo del umbral de detectabilidad. Entonces no significa que el gen sea único y que apareció en ese linaje, sino que más bien es un artefacto de nuestra incapacidad de rastrear homólogos más allá del linaje donde lo encontramos. Y esto es muy común en genes que son cortos y que tienen una tasa de sustitución relativamente alta. Entonces, interpretar a los genes linaje restringidos como innovaciones evolutivas es algo que no se debe dar por sentado. Sin embargo, hay una forma de poner esta a prueba, y esto es planteando el siguiente escenario. Si tú mapeas la similitud de distintas secuencias a lo largo de distintos linajes y llega un punto en el que ya no lo encuentras fuera de este linaje, pero tú esperas que la similitud o el bit score de estos genes se encuentren por arriba del umbral de detectabilidad, entonces el que no se encuentre este gen fuera del grupo requiere de una explicación biológica, más que de una explicación técnica como lo es la irrastreabilidad. Y bueno, esto tiene que quedar claro porque es un concepto clave en el resto de la presentación. Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? Y para poner a prueba esto de una manera sistemática, a lo largo del árbol de la vida, generamos un programa que se llama General, el cual es aplicable a cualquier genoma de cualquier rama del árbol de la vida. Y básicamente consiste en que uno tiene cada proteína en tu genoma de referencia y rastreas homólogos a lo largo de las distintas jerarquías taxonómicas en las que se encuentra tu organismo. Entonces buscas genes a nivel de género, a nivel de familia, a nivel de orden, bla, 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 y ves hasta qué punto logras rastrear homólogos. Luego, como el método no diferencia entre ortólogos y parálogos, entonces esta edad relativa de los genes no es la edad del gen ortólogo, sino de la familia de genes. Entonces lo que realmente está tratando es el origen de la familia de genes. Y eso significa que son eventos, no son eventos independientes. Entonces lo que hacemos es que hacemos un clustering de todos los parálogos dentro de un mismo genoma y a partir de ahí calculamos la edad relativa más antigua que se le puede calcular a esta familia génica. Y finalmente ponemos a prueba la hipótesis de irrastreabilidad para poder diferenciar entre aquellos genes que son linaje restringidos debido a irrastreabilidad o si requieren una explicación biológica como el origen de una familia génica nueva en un linaje. Y esto no lo hicimos por curiosidad, no se nos ocurrió así de la nada, sino que hay un contexto en un grupo de organismos que es bastante interesante para mí y bastante interesante probablemente para ustedes al final de esta plática, espero, que son las algas marrones. Las algas marrones son bien interesantes y parecen plantas, pues como que parecen una cosa rara y mucha gente las confunde con que son plantas, pero hay algo muy interesante que es que son uno de los 5 linajes eucariontes que evolucionó la multicelularidad compleja en el árbol de la vida. Para ponerlo en contexto, este es el árbol de los eucariontes o la reconstrucción más reciente del árbol de los eucariontes. Y aunque la multicelularidad ha evolucionado muchas veces a lo largo del árbol de la vida, hay un concepto que es la multicelularidad compleja que es como que no está muy bien definida, pero pues
más o menos se entiende como una multicelularidad que requiere de un desarrollo embrionario y de estructuras tridimensionales en el adulto, y esta solo ha aparecido en 5 linajes distintos de los eucariontes. 2 de estos ocurren en esta ramita del árbol de los eucariontes, que es Opisthocomta, en el cual se encuentran tanto los hongos como los animales. Entonces, aquí hay 2 eventos independientes. Bueno, en los hongos no sabemos exactamente cuántos eventos independientes de multicelularidad hay, pero es un solo linaje. Y otro de los linajes en los que ocurrió la aparición de la multicelularidad compleja son las algas rojas, que son el grupo hermano del linaje de las algas verdes más las plantas, y obviamente en las plantas más las algas cariófitas. Y después tenemos el 5º linaje, que se encuentra hasta acá en el árbol de la vida, en un grupo llamado Straminopila. Ahí es donde se encuentran las algas marrones. Entonces es un ejemplo bastante interesante de convergencia morfológica, ya que parecen plantas, pero están tan separadas evolutivamente de las plantas como de los animales, hace más o menos 1000 millones de años. Y este linaje produjo una cantidad de variación morfológica impresionante en un tiempo evolutivo bastante corto. De acuerdo a los relojes moleculares, se estima que el grupo de las algas marrones evolucionó hace más o menos unos 220 millones de años. Y para poner esto en contexto, el grupo hermano unicelular más cercano a las algas marrones divergió hace más o menos unos 242 millones de años, que es más o menos el mismo tiempo en el que las plantas con flores ya estaban diversificándose y ya estaban colonizando todo el medio terrestre. Y el grupo hermano, que no es, fotosintético, más cercano, son los oomicetos, que son los que probablemente ustedes en las clases de biología los conocían como hongos, pero en realidad son estraminópilos. Y un ejemplo muy claro es Phytophthora infestans, que fue esta plaga que asoló las papas hace unos cuantos siglos. Y pues Phytophthora infestans está más relacionado con las algas marrones que con las plantas, y solo divergieron hace unos 571 millones de años, que es más o menos la distancia evolutiva que hay entre las arañas y los insectos. Entonces, pueden darse cuenta que es impresionante la cantidad de variación morfológica y de innovaciones evolutivas que ocurrió en este linaje de manera completamente independiente en el árbol de la vida. Y hay un organismo modelo en las algas marrones que es Ectocarpus, es esta cochinada que ven aquí. Es como una serie de filamentos, una versión simplificada de las algas marrones, en la cual se puede controlar muy bien el ciclo de vida. Es como el Arabidopsis thaliana de los estraminópilos. Y su genoma de referencia se secuenció en el 2010, y algo muy interesante que encontraron es que cuando buscaron homólogos con respecto a los demás genomas en las bases de datos, encontraron que alrededor de 1/3 de los genes en su genoma no podían ser rastreados afuera de las algas marrones. Esa es una cantidad bastante grande de genes que, pues, no se sabe de dónde vienen. Y bueno, eso fue en el 2010, pero bueno, ya estamos en el 2023, y ahorita estamos trabajando en un consorcio, que es el PhyExplorer, donde se han secuenciado 46 genomas de algas marrones, que son representantes de todos los linajes dentro del árbol de las algas marrones. Y estamos utilizando esta información genómica para poder rastrear la edad relativa de este tercio de genes, si están conservados a nivel de especie, si son solo genes específicos de Ectocarpus, si son genes específicos del género, si son genes a nivel de familia, a nivel de orden, etcétera, etcétera. Y como pues ya habíamos creado un programa para rastrear la edad de los genes, pues no nos quisimos hacer de la boca chiquita, y decidimos analizar 4 linajes de eucariontes y rastrear los genes linaje específicos dentro de los hongos, los animales, las plantas y de las algas marrones. Entonces, básicamente analizamos 10 genomas de animales, 10 genomas de plantas, 10 genomas de hongos y 46 genomas de algas marrones, y los comparamos contra la NR, que equivale a 44.600 genomas. Debo de decir que este programa corre bastante rápido, el análisis corre más o menos en 1 o 2 días, dependiendo de qué tan poderosa sea la computadora en la que le estás corriendo, y a partir de ahí buscamos homólogos a lo largo de todo el árbol de la vida,
asignamos edades relativas para los genes y luego ponemos a prueba la hipótesis de irrastreabilidad para cada uno de estos genes para poder predecir los eventos fundadores de familias génicas, es decir, el punto en el árbol de estas algas o de estos organismos en que apareció una nueva familia génica. Y bueno, estos son los resultados que encontramos con los hongos. Esto es el patrón de genes linajes restringidos antes de poner a prueba la irrastreabilidad de los genes. Entonces, como podemos ver, la mayor parte de los genes los se pueden rastrear hacia las bacterias y hacia los demás procariontes o a otros linajes de eucariontes, ¿no? Entonces, la mayor parte de los genes, en realidad los puedes encontrar durante todo el árbol de la vida, pero hay un grupo bastante considerable de genes que son, digamos, hongo específicos, o al menos aparentan serlo, con un pico de genes taxonómicamente restringidos, tanto en el origen del reino de los hongos como en el grupo de los basidiomicetos. ¿Y qué pasa cuando ponemos a prueba la hipótesis de irrastreabilidad? Bueno, pues todo el patrón se va para abajo, ¿no? Entonces eso muestra que, por ejemplo, este pico que tenía más o menos unos 300 genes que aparentemente eran únicos de los hongos, en realidad se pueden explicar fácilmente por nuestra incapacidad técnica de detectar homólogos más allá del linaje de los hongos. Y bueno, esto no nos puso muy felices, pero pues ocurrió eso, y después proseguimos a hacer lo mismo para el linaje de los animales, y como podrán darse cuenta, estos 10 genomas que utilizamos son más o menos representativos de la diversidad de los animales, ¿no? Entonces, pues tenemos artrópodos, tenemos vertebrados, tenemos nidarios, incluso tenemos los placozoos, que son esta cosa que es como una membranita doble, y todos ellos tienen un patrón muy similar donde, pues igual, la mayor parte de los genes se encuentran en el último ancestro común universal, pero también hay un pico bastante grande que es exclusivo del reino de los animales. Y nuevamente, al poner a prueba la hipótesis de irrastreabilidad, los animales no tienen muchos genes linaje específicos, pero interesantemente y contraintuitivamente a lo que pensábamos, encontramos una cantidad bastante grande de genes que son exclusivos del orden, del grupo de los animales bilaterales, que no pueden ser explicados por la irrastreabilidad, lo cual nos indica que son familias génicas que emergieron cuando los animales transicionaron hacia la evolución de la simetría bilateral. Y que pues estos grupos ya han sido, estos genes ya han sido ampliamente estudiados y coinciden justo con los estudios que ya se han reportado anteriormente, como genes involucrados en la formación del sistema nervioso y de la cefalización, o genes que están involucrados en el desarrollo de los ejes anteroposteriores y dorsoventrales de los animales. Entonces, tiene sentido que estos genes se encuentran aquí y aparentemente sí son novedades evolutivas de los animales con simetría bilateral. Y algo muy interesante pasa con las plantas. Entonces, en las plantas encontramos 3 picos de genes taxonómicamente restringidos, que son el punto en el que emerge la multicelularidad en las algas cariófitas, el punto en el que las plantas colonizan el medio terrestre y el punto en el que las plantas desarrollan flores. Y lo que es muy interesante es que cuando uno pone a prueba la hipótesis de irrastreabilidad, el patrón se mantiene. Es decir, que las plantas, al menos de la forma en que nosotros estamos tratando de explicar este patrón, es que los opistocontos son más propensos a desarrollar innovaciones evolutivas mediante el reuso de genes que ya son antiguos en contextos distintos del desarrollo, mientras que las plantas son más propensas a desarrollar novedades evolutivas a partir de la generación de nuevos genes. Y esto es posible dado la dinámica evolutiva de los genomas de las plantas, que son muchas más propensas a tener rearreglos cromosómicos, a tener duplicaciones completas del genoma, y eso nosotros pensamos los hace más propensas a generar genes nuevos. Y nuevamente cuando vemos estos genes que no son explicados por la irrastreabilidad, pues justo vemos genes que ya se sabían que estaban involucrados en estos procesos, y es muy bonito darse cuenta que la biología tiene sentido de vez en cuando. Y
Por ejemplo, en el origen de la multicelularidad, en las algas cariófitas, encontramos genes que están involucrados en la comunicación célula-célula, lo cual tiene sentido cuando te vuelves multicelular. En el caso de la terrestrialización, encontramos genes, por ejemplo, involucrados en la formación de fenilpropanoides, y quienes hayan tomado sus clases de plantas en la carrera sabrán que los fenilpropanoides fueron un compuesto crucial por el cual las plantas lograron defenderse de la radiación UV al colonizar el medio terrestre. También hay genes involucrados en la formación de asociaciones micorrizas, otro proceso importante en la terrestrialización, y también hay genes involucrados, bueno, como una subfamilia de la gran familia de los genes Oseki, que están involucrados en la polarización celular, que, bueno, como que tienen sentido. También en la emergencia de las flores hay genes involucrados en el desarrollo del fruto, pero la verdad es que la mayor parte de estos genes son genes no caracterizados, lo cual podría poner tristes a muchos. A mí en realidad me pone muy feliz, porque significa que son cosas que todavía no se han explorado del todo. Y bueno, esto es con estos grupos, pero a mí no me importan mucho estos grupos, a mí lo que me importa son las algas. Entonces, ¿qué pasa con las algas marrones? Bueno, igual encontramos varios picos de genes linaje restringidos a lo largo de la historia evolutiva de las algas marrones y de los estramenópilos. Pero lo que es interesante es que cuando ponemos a prueba la hipótesis de rastreabilidad, encontramos 3 picos de, de emergencia de genes linaje restringidos, que pueden ser la emergencia de familias génicas nuevas, que son exclusivas de las algas marrones. Y estos 3 puntos en el linaje de las algas marrones pertenecen a 3 eventos evolutivos bien importantes, que es cuando las algas marrones pasan de ser filamentosas no multicelulares a ser filamentosas multicelulares mediante la comunicación celular por plasmodesmata. El siguiente paso es cuando esta morfología filamentosa pasa a formar un tridimensional, que es otro evento donde hay muchos genes linaje restringidos, y nuevamente otro evento bastante importante, que es cuando las algas pasan de tener un ciclo de vida monomórfico a uno dimórfico. Entonces, en otra de estas curiosidades de convergencia evolutiva, las algas marrones tienen un ciclo de vida haploide y diploide, donde hay un análogo al esporofito y un análogo al gametofito. Y previo a este punto en la filogenia, tanto el gametofito como el esporofito tienen exactamente la misma morfología. Y cuando pasas a este punto del árbol de las algas marrones, el gametofito y el esporofito tienen fenotipos distintos. ¿Qué hacen estos genes? No tenemos ni idea, porque pues muchas de lo que llamamos actividades biológicas en los genes se predicen a partir de los organismos modelo, que pueden ser en animales, pero pues no hay un análogo en los estramenópilos más que el que ahorita estamos estudiando. Entonces es nuestra chamba saber qué es lo que están haciendo estos genes. Y bueno, ahora sabemos que hay genes linaje restringidos asociados a eventos evolutivos importantes en el linaje de las algas marrones, pero queríamos saber si la distribución de estos genes linaje restringidos es aleatoria o no a lo largo de los genomas. Entonces, después de la publicación del genoma en el 2010, en el 2015, una de mis compañeras descubrió que en muchos de estos genes que no se podían rastrear más allá de las algas marrones, se encontraban sobrerepresentados en los cromosomas. Un patrón que es muy interesante, porque también se han encontrado que muchos de los genes que son novedosos, por ejemplo en Drosophila, también se encuentran sobrerepresentados en el cromosoma X. Y bueno, es hora de que les diga que las algas marrones también tienen un sistema de determinación sexual basado en cromosomas sexuales, que igual evolutivamente de los cromosomas sexuales en otros eucariontes, pero a diferencia de, por ejemplo, los mamíferos, que tienen un sistema XY, en las algas marrones el sistema de determinación sexual es por un sistema V. Es decir, en otros eucariontes la determinación sexual ocurre en la fase diploide del ciclo de vida. En marrones la determinación sexual ocurre en la fase haploide, es decir, eres haploide y puedes tener ya sea un cromosoma V que te hace macho o un cromosoma U que te hace hembra. Y posteriormente pasas a
a la etapa esporofita, y en el esporofito eres asexual, por así decirlo. Y el estado ancestral de terminación sexual en las algas marrones es mediante este sistema V, aunque en un grupo que desarrolló, posteriormente desarrolló un sistema XY, y ahorita vamos a hablar de este porque es muy interesante, porque de hecho estas cosas, los fucales, son muy parecidos a los animales, en el sentido de que la fase haploide se ha reducido por completo a tan solo las gametas. Entonces el ciclo de vida es exclusivamente diploide, mientras que en el resto del árbol de las algas marrones existe todo el rango de ciclos de vida, donde hay fase haploide dominante, fase haploide y diploide más o menos igual, y fase diploide dominante. Y bueno, entonces lo que hicimos fue ensamblar 6 genomas a nivel de cromosoma en estas algas marrones, y hicimos un mapa de sintenia. Encontramos que la macrosintenia a lo largo del árbol de las algas marrones está bastante conservado, lo cual es muy buena noticia, porque, bueno, ahorita se van a dar cuenta porque es buena noticia. Y una de las buenas noticias es que eso nos permitió rastrear el cromosoma sexual a lo largo de distintos genomas de las algas marrones. Es decir, ya sabíamos cuál es el cromosoma sexual en todas estas algas, excepto en Fucus, porque Fucus es el grupo que ya no tiene el sistema V, sino tiene el sistema XY. Entonces, este ya no es el cromosoma sexual, pero digamos que es homólogo al cromosoma V en las demás algas marrones. Y quisimos ver cómo era la distribución de las edades de los genes a lo largo de los cromosomas. Y encontramos esto. Este es el genoma de Ectocarpus, el alga modelo, y esta es la distribución relativa de edades en cada uno de estos cromosomas. Y como podrán ver, en el cromosoma sexual, que es el cromosoma 13, hay una subrepresentación de genes antiguos y una sobrerepresentación de genes evolutivamente novedosos, lo cual se nos hizo bastante curioso. Entonces hicimos un análisis estadístico donde mostramos que esto se explica por una sobrerepresentación de genes a nivel de especie, género y orden, mientras que hay una subrepresentación de genes que pueden ser rastreados hasta Luca. Y dijimos, bueno, esto igual y es una cosa exclusiva de Ectocarpus, vamos a ver en los demás genomas, y efectivamente vemos que esta sobrerepresentación de genes novedosos se encuentra en los cromosomas sexuales de todas las algas que reconstruimos a nivel de cromosoma, lo cual nos puso bastante felices, y eso nos puso a preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? Y hay un estudio de hace unos 2 o 3 años, 2019 creo, 2022 del año pasado, en el cual se hizo perfiles de cromatina en Ectocarpus para ver si el perfil de cromatina era distinto a lo largo del genoma, y se encontró que los cromosomas sexuales de las algas marrones, al menos en Ectocarpus, están enriquecidos en marcas represivas de la cromatina, es decir, la cromatina está mucho más compacta en los cromosomas sexuales que en el resto de los autosomas. Y cuando checamos la tasa de sustitución sinónima entre los cromosomas sexuales y los autosomas, vemos que la región pseudoautosómica, algo que se me olvidó decirles, los cromosomas V tienen una región de determinación sexual, que es un cassette de más o menos unos 32 genes, que está altamente conservado en todas las algas marrones, pero está bordeado por una región pseudoautosómica, que es el mismo cromosoma, pero que todavía puede recombinar entre el cromosoma femenino y el masculino. Entonces, actúa más o menos como un autosoma, pero está ligado a la región de determinación sexual. Y eso le da, pensamos, propiedades bastante interesantes a nivel evolutivo. Y una de esas es que parece ser que la región pseudoautosómica de los cromosomas sexuales tiene una mayor tasa de mutación con respecto a los autosomas o a la región de determinación sexual, lo cual nos plantea la hipótesis, de que los cromosomas sexuales son más propensos a generar novedades evolutivas, ya que tienen una mayor tasa de mutación con respecto al resto del genoma. Y bueno, si esto fuera cierto, entonces uno esperaría que una vez que se pierde el cromosoma V, cambiaría la dinámica evolutiva. Entonces nos enfocamos en el genoma de Fucus, el cual perdió el cromosoma V. Bueno, no lo perdió, pero se perdió la capacidad de este cromosoma para realizar la determinación sexual en estas algas.
Y interesantemente encontramos que se pierde el patrón de genes linaje restringidos en el cromosoma sexual de Fucus, lo cual nos indica que esta dinámica evolutiva está ligada a el cromosoma V y, bueno, cuando analizamos nuevamente las tasas de sustitución sinónima, vemos que no hay una diferencia entre el homólogo del cromosoma sexual en Fucus y los demás autosomas, lo cual, pues, como que apoya nuestra hipótesis. Y, bueno, ahora ya sabemos que hay un cassette de genes que son linaje restringidos, que son exclusivos de las algas marrones y que representan la evolución de nuevas familias génicas. Y sabemos que no tienen una distribución aleatoria a lo largo del genoma, pero ¿qué están haciendo estos genes? ¿Y de dónde vienen? Entonces, una curiosidad es que muchos de estos genes que son linaje restringidos en las algas marrones tienen una expresión diferencial a lo largo del ciclo de vida. Es decir, no son elementos, o al menos no pensamos que sean elementos que evolucionen neutralmente, no son como basuras que aparecieron por marcos de lectura aleatorios y que después se están expresando, sino que realmente tienen una expresión en determinadas partes del ciclo de vida, lo cual nos indica que pues, están haciendo algo. Pero cuando vemos la estructura de las proteínas de estos genes linaje restringidos, encontramos que 52%, la mitad de estos genes tienen dominios proteicos ancestrales, es decir, que sí descienden de genes preexistentes, pero que tienen cierto elemento de novedad evolutiva, ya sea por rearreglos estructurales, por un proceso de action shuffling, o mediante el reclutamiento de un dominio proteico antiguo que se fue expandiendo hacia los dos extremos del marco abierto de lectura para generar proteínas nuevas. Pero la otra mitad tienen elementos, no tienen ningún dominio proteico que esté registrado en las bases de datos, lo cual nos hace pensar que pues, no están directamente relacionados a los genes del último ancestro común universal. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es enfocarnos en los genes que son especie y género específico y realizar un análisis de sintenia para ver hasta qué punto podemos rastrear este gen independientemente de las limitaciones de los programas como BLAST o Hammer. Y lo que encontramos es que, bueno, nuestra lógica es que si los genomas tienen mucha sintenia y tienes dos genes que están altamente conservados y en medio tienes un gen que está restringido a nivel de especie o a nivel de género, entonces puedes utilizar la información de esta sintenia para rastrear qué está pasando en esta región del genoma una vez que ya no detectas el gen. Y lo que encontramos sorprendentemente es que para algunos de estos genes podemos rastrear una secuencia que es similar en secuencia, en algas que ya no tienen el gen, pero que tampoco codifican para proteínas, es decir, es ADN intergénico que en algún parte del árbol de Ectocarpus se convirtió en una proteína. Y este es un ejemplo muy bonito de un gen que aparece de novo, es decir, a partir de ADN intergénico. Y a mí me emociona mucho esto porque, de cierta forma, esto nos da ideas del origen de lo que conocemos en biología como función, porque es una exploración evolutiva de un punto nuevo en el paisaje de las proteínas, del paisaje estructural de las proteínas. Entonces, a mí me parece muy interesante y lo que vamos a hacer en un futuro, es decir, en los siguientes meses, es validar que estos marcos abiertos de lectura no solo se estén transcribiendo, sino también traduciendo a proteínas. Entonces estamos estableciendo un protocolo de RiboSeq para saber si estos elementos no solo se están transcribiendo, sino también se están traduciendo a proteínas. Y una vez que tengamos información de que realmente son proteínas y no algún artefacto de la notación del genoma, vamos a tratar de predecir la función de estos genes en una colaboración con un grupo también en Alemania. Están desarrollando un método basado en Machine Learning para detectar, bueno, para predecir posibles funciones de esta proteína basado en el paisaje estructural de las proteínas. Y pues ya ven que está de moda ahorita todo esto de la inteligencia artificial, entonces vamos a darle chance y a ver qué pasa. Pero además acabamos de establecer un sistema CRISPR-Cas en Ectocarpus, entonces también podemos mutar estos genes y a ver qué pasa. Y bueno, ya solo me queda agradecer al Laboratorio del Desarrollo de Evolución de las Algas que me permitió desarrollar este proyecto.
a estas personas, a Aga, que fue la pionera en el análisis de estos genes linaje restringidos y que pavimentó el camino para que pues, yo empezara a analizarlos más a fondo. A Vikram Alba, que es también ha sido muy importante en el estudio estructural de estas proteínas, y a Caroline Weissman, que fue la que diseñó el método para detectar la irrastreabilidad y ponerla a prueba. Y también agradezco a todas estas organizaciones por el dinero y a ustedes por su atención. Muchas gracias.